Hola y bienvenidos una vez más a la entrevista en Deutsche Welle. Mi nombre es Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y hoy vamos a Ciudad de México. El pasado 13 de febrero comenzó allí el segundo ciclo de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional ELN, que tiene como objetivo principal acordar un cese al fuego bilateral. Para hablar sobre el avance de estas conversaciones, nos acompaña el señor Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN y quien nos atiende a esta hora desde la capital mexicana. Señor Beltrán, muchas gracias por aceptar esta entrevista con Deutsche Welle. Bueno, gracias a ustedes en Deutsche Welle por la atención que le colocan a la paz de Colombia y por aquí a su disposición. Señor Beltrán, han transcurrido ya 2 semanas de diálogo en este segundo ciclo de negociaciones de paz. ¿Qué avances nos puede contar? Bueno, este segundo ciclo está revisando unas iniciativas de orden humanitario que acordamos en el primer ciclo en Caracas. Son acuerdos parciales, uno destinado a llevar alivio humanitario a poblaciones del Pacífico colombiano, donde el conflicto ha estado más intenso. Entonces se hizo una caravana humanitaria, fue acompañada por los países garantes y acompañantes de esta mesa, por la Iglesia Católica. Los de la caravana nos entregaron un informe, un diagnóstico y unas recomendaciones, y ese trabajo el gobierno se lo va a entregar a la vicepresidenta Francia Márquez. De parte nuestra, entonces tenemos el compromiso también de aplicar las recomendaciones que nos competen. Esto ha ocupado una parte de los trabajos. Igualmente, se atendió una visita del ministro de Justicia colombiano que está desarrollando en el Congreso un proyecto de ley de humanización del sistema penitenciario colombiano. Acá en la mesa nosotros habíamos presentado una propuesta, entonces intercambiamos con el ministro sobre esa propuesta, encontramos varias coincidencias y el acuerdo parcial que buscaba llevar alivio humanitario al conjunto de la población carcelaria colombiana, que son unos 200.000 personas, y a nuestros presos políticos, que son unos 620, también tuvo un aliento con esta visita al ministro. Esto ha sido parte de los trabajos y también estamos comenzando en esta semana una redacción final para acordar ya una agenda definitiva de negociación. Cumplido este trabajo, entraríamos al punto 1 de la agenda, que tiene que ver con el diseño de la participación de la sociedad en el proceso de paz. Señor Beltrán, justo un día después del inicio de este segundo ciclo de diálogos del que usted nos acaba de contar cómo ha avanzado, fue secuestrado en Arauca, en el oriente del país, un sargento del ejército colombiano, Libey Danilo Bravo. ¿Por qué continúan secuestrando si están en una mesa de negociación? Bueno, en las modalidades operativas nuestras hay una orden permanente que todo personal de las fuerzas militares de Colombia que entre sin uniforme y sin armas a hacer actividades de espionaje debe ser detenido e interrogado. Eso se lo hemos informado a la delegación de diálogo del gobierno aquí en Ciudad de México. Y además les recordamos que este tipo de operaciones son operaciones de seguridad nuestra, que son retenciones temporales muy breves y que la orden permanente que hay es, después de interrogarlo, de la manera más rápida posible hay que entregarlo a una comisión humanitaria, como va a ocurrir en este fin de semana entrante. Es decir, este fin de semana será liberado el sargento, es lo que nos quiere decir, si le estoy entendiendo bien. Sí, sí, esa es la idea porque nosotros no compartimos que esas retenciones de militares se prolonguen y segundo, pues se les garantizan sus derechos y desde el principio se les reconoce que está bajo nuestra protección. Bueno, señor Beltrán, pues quisiera hacerle otra pregunta a propósito de la estructura del ELN. Tenemos entendido que es una estructura que tiene varios frentes, 8 si no me equivoco, y cada uno de ellos funciona con independencia tanto económica como operativa. ¿Nos puede usted asegurar que los acuerdos que se logren en esta negociación
¿serán acatados por todos esos frentes? Bueno, usted ha tocado algo que se ha convertido en un mito en los medios de comunicación colombianos. Yo le digo dos ejemplos. Cuando el Papa Francisco visitó Colombia en el año 2017, acordamos con el gobierno de Santos un cese al fuego bilateral. Fueron más de 100 días y el resultado es todos los frentes del ELN cumplieron. Ahora para Navidades y fin de año, este recién pasado, decretamos un cese unilateral y un organismo en Bogotá que se encarga de hacer el seguimiento del conflicto, que se llama CERAC, dictaminó hace unos 15 días que el cumplimiento de ese cese fue total. Entonces, a uno lo miden es por los hechos. Entonces, lo que firme el ELN en esta mesa se cumple. A propósito de ese cese al fuego que se está negociando en este momento allí en Ciudad de México, ¿estarían ustedes dispuestos a hacer este cese al fuego bilateral también con las disidencias de las FARC, con las que continuamente se enfrentan en Arauca, en el oriente de Colombia? El cese al fuego apenas va a considerarse en la otra semana. Y en cuanto que tiene que ver con los grupos, en muchas regiones de Colombia hay grupos armados dedicados al narcotráfico y que usurpan el nombre de disidencia, o sea, se colocan ese rótulo. En concreto, el que tiene en Arauca lleva un año haciendo ataques a los líderes sociales. En razón de eso, nosotros les hacemos ataques y lo que hemos dicho es que si ellos pues no hacen esos ataques, nosotros no tenemos por qué hacer operaciones de defensa en este caso. Entonces, eso para tocar ese caso. Y los de otras partes es lo mismo. Si ellos no afectan las comunidades, nosotros no tenemos ningún otro tipo de enfrentamiento con ellos. Señor Beltrán, han sido varios los intentos que se han hecho en Colombia para alcanzar un acuerdo de paz con el ELN. El primero se remonta, si mal no recuerdo, a 1975 bajo la presidencia de Alfonso López Michelsen. Hubo intentos con el gobierno de Ernesto Samper en la segunda mitad de los 90 con las llamadas conversaciones de Maguncia aquí, en suelo alemán. Hubo además fases exploratorias, por ejemplo, con Juan Manuel Santos, también con Iván Duque. Estamos hablando de casi 50 años de intentos fallidos. ¿Se puede confiar en que esta vez será diferente? Bueno, esto siempre es un balance que es muy importante que usted lo coloque, pero le agrego una cosa. Si una mesa fracasa, hay que preguntar es por qué fracasa. Ejemplo, nosotros estábamos sentados con una mesa que abrió el expresidente Uribe y de buenas a primeras él la canceló. Pero hoy nadie se acuerda de eso, entonces dice que es un proceso que fracasó y se nos atribuye a nosotros. Entonces, así habría que hacer un análisis de cada uno. Construir la paz y desarrollar la Claro, paz en Colombia claro, no es igual, fácil. igual no le estoy diciendo es culpa de uno, es culpa de otro, es sencillamente por qué no ha funcionado y si esta vez será diferente a las anteriores. Bueno, no ha funcionado por dos factores. Uno, hay una élite colombiana muy refractaria a los cambios y que defiende sus privilegios con la fuerza. Eso ha comenzado a cambiar porque ha llegado al gobierno una coalición progresista que tiene unos propósitos de paz muy similares a nosotros, entonces eso da la posibilidad de que avancemos más. Es la primera vez que eso ocurre. Ujú. ¿Y qué los motivó unirse a este proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro? ¿Les da más confianza el actual mandatario colombiano? Bueno, nosotros le hemos dicho a este gobierno que hay que construir sobre lo construido. Entonces, ejemplo, nosotros firmamos una agenda de negociaciones de paz con Santos en el 2016 y hoy aquí en este momento en la mesa la tenemos como punto de referencia, la vamos a tener en cuenta en una gran proporción y le vamos a hacer algunas actualizaciones apenas. Esa es nuestra idea y en eso estamos coincidiendo con este gobierno, o sea, de construir sobre lo construido. El acuerdo de paz con las FARC, señor Beltrán, como usted sabrá, generó profundas divisiones en la sociedad colombiana, divisiones que todavía se sienten en el país. Asimismo, una buena parte de la población desconfía también del ELN. Para muchos colombianos es difícil olvidar y perdonar delitos como atentados o como secuestros que se le atribuyen a esta organización. ¿Son ustedes conscientes del rechazo que generan en un sector importante de la sociedad colombiana? ¿Y cómo van a trabajar para ganarse su confianza, si es posible? Mire, si la paz
en Colombia avanza es porque todos cambiamos. Tiene que cambiar el ELN, pero tienen que cambiar las clases dominantes, que son las que han mantenido un régimen de persecución y exterminio de los opositores. Incluso un tribunal interamericano los acaba de condenar por desaparecer un partido de izquierda completo, 5.000 militantes. Eso es solamente un caso. Entonces, todos en la sociedad colombiana, partidos y movimientos, tenemos que cambiar para que llegue la paz. Bueno, ya usted nos ha mencionado un poco cómo ha avanzado esta segunda fase de negociaciones, este segundo ciclo de negociaciones ahí en Ciudad de México. Una vez se termine, ¿cuál es la agenda que tienen? ¿Cuáles son los pasos que vienen? Bueno, este ciclo termina en la primera semana de marzo aquí en Ciudad de México. Aspiramos a hacer ya un acuerdo que se llama diseño de la participación en de la sociedad en este proceso de paz. Porque usted me acaba de decir si la gente acepta o no acepta estos procesos. Y lo que nosotros le estamos proponiendo a toda la sociedad colombiana, a todos los sectores, todas las regiones, es que participen desde el principio en el proceso de paz para que haya una validación social de él y no dejemos al final a preguntarle a la gente si está de acuerdo o no con lo que aquí se trabaje. Entonces, esa es la expectativa que tiene este ciclo, de dejar ese diseño andando y, por supuesto, también vamos a hacer unos primeros preparativos en vistas a pactar un cese al fuego bilateral. Y luego de esos preparativos, señor Beltrán, ¿tienen ya en mente a qué aspira el ELN con este proceso de paz? Es decir, ¿desean llegar al Congreso o a qué exactamente desea llegar, además de aspectos tan importantes, por supuesto, como el cese al fuego? ¿A qué punto quisieran llegar ustedes, señor Beltrán? Bueno, esta agenda tiene dos grandes propósitos: acordar transformaciones y tienen que ser transformaciones estructurales, porque a problemas profundos usted no les puede dar soluciones superficiales. Ese es el punto uno que aspiramos a que llegue esta mesa. Y el punto dos es a colocarle fin al conflicto armado. En Colombia hay un problema de armamentismo muy grande. Hay que sacar la violencia de la política. Hay millones de armas sin ningún control. Eso ha generado bandas. El narcotráfico genera carteles. Nosotros como sociedad, aquí producimos coca, pero en Alemania la consumen. Entonces le hemos dicho a los países europeos que están sentados como acompañantes de esta mesa que la corresponsabilidad entre países productores y consumidores es fundamental para que haya una política antidrogas alternativa y podamos dejar atrás la fracasada guerra contra las drogas que lleva 50 años y a Colombia la tiene destrozada. Señor Beltrán, para el próximo mes de mayo, probablemente de junio, se espera una visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a Alemania. ¿Desea usted que este tema de la paz estuviera incluido en su agenda o quisiera que Alemania prestara alguna ayuda, algún apoyo a esta negociación que se avanza con el ELN? La embajadora de Alemania en Bogotá visitó esta mesa al principio del ciclo y va a volver al final del ciclo. A ella, tanto la delegación del gobierno como la delegación del ELN, le reconocimos el esfuerzo de Alemania por apoyar muchos sectores de la sociedad civil colombiana que están comprometidos con la paz. Pero además, Alemania es la cabeza del grupo de países de apoyo y cooperación, que es un estatus que tiene desde el gobierno de Santo. Entonces, esa continuidad en el apoyo de Alemania al proceso de paz de Colombia es muy importante y lo reconocemos y aspiramos a que continúe y que en esta visita del presidente Petro se fortalezca. Pues estaremos muy pendientes de lo que siga ocurriendo en este segundo ciclo de negociaciones y también de lo que ocurra cuando pueda realizar este viaje el presidente de Colombia. Señor Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN que adelanta negociaciones de paz con el gobierno colombiano en Ciudad de México, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista en Deutsche Welle. Bueno, gracias a usted y muy buena tarde.